Hola, he decidido crear este video como segunda parte del video anterior de Dashboard, ya que me he dado cuenta de que olvidé mostrar uno de los widgets más importantes, que es el llamado Problems. Para ello vamos a editar el Dashboard, voy a hacer un poco de espacio, eliminando los que tenemos aquí. Y aquí vamos a agregar el tipo Problem. Como nombre vamos a ponerle problemas generales como prueba, lo vamos a filtrar por problemas recientes, solo que muestre los problemas más recientes, lo cual significa que cuando surja un problema lo vamos a visualizar, pero cuando este sea resuelto va a desaparecer automáticamente. Primero nos va a mostrar que se resolvió y luego de un tiempo va a desaparecer de nuestro widget. Bien, ahora vamos a pasar a seleccionar los hosts nuestros. Yo voy a elegir todos los hosts míos como prueba. Ustedes pueden ir filtrándolo en base a lo que necesiten monitorear. En la sección de severidad lo vamos a dejar así, sin tildar nada, para que nos muestre absolutamente todo. Y vamos a proceder a agregarlo. Voy a expandirlo, así pueden verlo mucho mejor. Como podemos observar, vemos información súper útil del momento con fecha y hora de cuando surgió el problema, el estado del problema. Acá, como vemos, obviamente nos va a decir problem, pero una vez que lo resolvamos, nos va a aparecer en verde una palabra que nos dice resolve, cuál es el host que está teniendo el problema. En esta columna de Problem Severity vamos a ver cuál es el problema que estamos teniendo en nuestros servidores. Como podemos observar, estos problemas, dependiendo de la severidad del caso, va a estar discriminado en colores. Ahora les voy a mostrar a qué corresponde cada uno de dichos colores. Por ejemplo, si nos vamos al trigger, seleccionamos trigger, vamos a ver aquí en el que tenemos este trigger de descripción del sistema operativo que ha cambiado. Lo vemos que está en el template de Linux. Y acá tenemos la clasificación de la severidad. Sin clasificar, lo vemos en color gris. Cuando es una información, lo vemos en celeste. Warning amarillo. Average, que es una criticidad media, y lo vamos a ver en un color ámbar. High, ya lo vamos a ver en una especie de colorado. Y Disaster nos lo va a marcar en color rojo. Por lo cual, volviendo a Dashboard, vamos a notar que tenemos tres ítems de tipo información, que no son para nada críticos, es solo información, ¿sí?, de que algo pasó en el sistema operativo. Vamos a ver uno de criticidad media y uno que es un warning, una advertencia. Bien, esto podemos filtrarlo y volvemos aquí a la ruedita de configuración. Podemos decir que solamente nos interese ver disaster y high, nada más. Si le damos a aplicar, vamos a ver que se nos filtró todos los problemas y advertencias que teníamos, porque no teníamos justamente ninguna advertencia de esa severidad. Para mostrarles un ejemplo, vamos a proceder a apagar uno de nuestros servidores. Shut down now. Bien. Vamos a esperar a que finalice y ahora en breve vamos a ver aquí cómo nos va a mostrar el problema de que el servidor se acaba de apagar. Como vemos, acá nos acaba de mostrar en el horario actual que estamos teniendo un problema con el servidor 01 y que nos dice que se acaba de apagar. Básicamente esto es gracias al template que se llama ICMPing, y lo que nos está diciendo que corrobora la conectividad y que después de 3 intentos de ping, si no tiene una respuesta del servidor, nos va a devolver un timeout. Bien, como vemos aquí en Linux Server también nos apareció porque lo teníamos filtrado así. Y ahora vamos a proceder a encender este server para ver cómo se resuelve. Bueno, como vemos, yo ya he encendido el servidor. Vemos que aquí, incluso en el geomap, pasó de rojo a color ámbar. Y acá vemos el status resolve. El Linux Server, como no tenemos filtrado la severidad, incluso lo podemos hacer aquí.
Vamos a desfiltrar esto. Vemos que nos dice que nuestro servidor se reinició, que duró 1 minuto 11 en este estado, y que lo que es el chequeo a través de ICMP ha sido resuelto, por lo cual acá nos está diciendo de que nuestro servidor se encuentra activo nuevamente. Recordemos que este widget es configurable en el sentido de que podemos modificar qué es lo que queremos mostrar. Nosotros habíamos dejado los problemas recientes. Lo que había dicho es que luego de un tiempo los que están resolved nos va a desaparecer de la vista. Si queremos ver la sección solo de los problemas actuales, vemos que filtra automáticamente los resolved, no espera a que se vayan solos. Y en History vamos a ver justamente un histórico de todos los problemas y sus estados de forma histórica. Como vemos, esto es de días anteriores. Sí, vemos si están resolved y con problemas, pero creo que la mejor manera, más sencilla, es verlo con los problemas recientes, para que se vaya limpiando automáticamente. Por último, podemos modificar también la forma en que nos muestra estos datos. Podemos agregar que los datos nos los muestre un poco más separados. Bien. Vemos Operational Data como nueva columna, con un poco más de información, sino sin el nombre del problema. Vemos que esto nos trae menos información. Vamos a dejarlo en ninguna por ahora. Podemos hacer que nos muestre solo los ítems que no son reconocidos. Esto en realidad tiene que ver con esta opción que se llama Update. Supongamos que nosotros tenemos que hacer una actualización en un servidor y por algún motivo lo reiniciamos. Entonces lo que podemos hacer, como para notificar al resto del equipo IT, podemos darle aquí un Update. Ponemos: este servidor se reinició por mantenimiento, ¿sí? Y le ponemos como que fue un problema de conocimiento propio. Si le damos Update, vemos que se nos fue de la vista del widget. Esto es importante tenerlo en cuenta, utilizar la opción de Update, porque supongamos que nosotros tenemos nuestro Zabbix configurados con los media type, ya sea para recibir notificaciones a través de Telegram o por correo. Cuando nosotros le damos Update, escribimos un mensaje y aquí le damos Update, nos va a llegar esa notificación de que hubo un problema o que se resolvió un problema, pero bajo conocimiento propio de alguien del área de IT, ¿sí? Con el mensaje que nosotros aquí hayamos escrito. Por último, podemos ver al final de la configuración, donde dice Show Lines, nos va a permitir modificar la cantidad de problemas que podemos tener al mismo tiempo en nuestro widget. Por defecto son 25, pero si queremos podemos aumentar este número o achicarlo. Supongamos que quiero ver solamente 2, solo como prueba, cosa que es muy poco productivo. Vemos 2 solamente. Vamos a dejarlo como estaba en 25, que es un buen número, y guardamos los cambios. Esto fue todo por ahora. Cualquier duda me escriben en la caja de comentarios y nos estamos viendo en el próximo video.